Hola, mi nombre es Paola Lozano y mi compañera. Mi nombre es María Alejandra Oviedo y vamos a presentarles el día de hoy lo que es nuestro anteproyecto para la clase de Historia del Diseño Gráfico. Listo. Para dar inicio, daremos una breve descripción de quién fue Paul Rand. Paul Rand nació el 15 de agosto de 1914 en una familia demasiado religiosa, ortodoxa y judía, la cual le prohibía la creación de imágenes. El estadounidense, reconocido por la cantidad de áreas en la que se desempeñó a nivel profesional, fue, además, pintor, conferencista, diseñador industrial, artista publicitario. Eso, entre otras cosas, hizo Paul Rand. Los pasos a seguir de nuestro anteproyecto son: primero, objetivo general, luego los objetivos específicos, de terceras la introducción, de cuartas la justificación, de quinta los acontecimientos históricos y de sextas las influencias. Bueno, en cuanto a los objetivos, el objetivo general es analizar los juegos visuales que fueron implementados por el diseñador Paul Rand en 14 de sus carteles diseñados entre los años 80 y los años 90 en Estados Unidos, resaltando el enfoque humorístico como su principal estrategia de comunicación. En cuanto a los objetivos específicos, nosotros definimos tres. El primero es definir los carteles entre los 80s y los 90s en donde se identifican los juegos visuales que implementa Paul Rand en sus piezas. El segundo es comprender el desarrollo gráfico de Paul Rand en donde se conjuga la forma y el contenido por medio de la simplicidad y la geometría como el lenguaje de atemporalidad y también de universalidad. El tercero es analizar los juegos visuales que propone Paul Rand por medio de su estética funcional a partir del símbolo, de la tipografía, del humor y los códigos. Paul Rand fue un exponente del diseño gráfico que a lo largo de sus 60 años de carrera profesional logró con su trabajo influenciar y modificar la percepción y opinión de Estados Unidos sobre la comunicación visual, con sus diseños editoriales, anuncios y trabajos de identidad. Incorporó ideas europeas de vanguardia en los trabajos que para la época se desarrollaban en Estados Unidos, mezclando artes visuales y diseño comercial. Rand es considerado un ícono por su estética funcional a partir del símbolo reflejado en su capacidad de ser un lenguaje universal. Para el análisis se retoman contenidos de su libro Thoughts on Design con el fin de identificar e interpretar los juegos visuales que el autor propone. De acuerdo con el diseñador, el uso de combinaciones coloridas, el enfoque de la tipografía y el uso de los medios traducen su deseo de desfamiliarizar lo ordinario, lo cual era evidente en el uso de sus juegos visuales dado por el lenguaje simple y geometrizado. Su intención principal se basó en añadir el sentido del humor como herramienta para informar y al mismo tiempo divertir al usuario. En consecuencia, su estilo todavía tiene un impacto en el diseño gráfico de hoy. En cuanto a la justificación, Paul Rand fue para su época un revolucionario. Gracias para su trabajo y tenacidad, impulsó y transformó la naturaleza del diseño en su país. Ha sido un diseñador reconocido y de interés mundial, por lo que se ha convertido en un punto de referencia para nosotros como diseñadores en formación. Estudiar a figuras sobresalientes del diseño gráfico y, además, la historia pertinente de nuestro medio es un deber como profesionales ya que fortalece nuestro aprendizaje. La historia no es simplemente un conjunto de acontecimientos que se presentaron y al día de hoy no tienen repercusión, sino por el contrario, adquirir estos conocimientos nos permiten reconocer e identificar propuestas de diseño en diferentes contextos y analizar su aplicación o variación en la actualidad. Por ello, es necesario analizar el contexto histórico, tanto local como mundial, entre los años 80 y 90, teniendo en cuenta los factores políticos, sociales, económicos y culturales, con el fin de identificar los aspectos que influenciaron el trabajo de Paul Rand, específicamente los pósters realizados en estas dos épocas. Visualicémonos en los años 80, en donde podemos identificar que en este lapso existe un aumento en las tensiones dadas por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, denominada la Guerra Fría, dado que ninguno de estos dos bloques tomó acciones directas contra el otro. Además de acontecimientos como el desastre nuclear de Chernobyl y avances del primer PC y el Internet. En el contexto local, Estados Unidos pasaba por un estancamiento en la producción, además de un aumento en el desempleo. Identificamos en el plano económico que dio inicio a la era Reagan, es decir, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, presentó una serie de medidas económicas de libre mercado. Además, identificamos que la empresa IBM, en donde trabajaba Paul Rand, ha terminado el primer computador personal.
En segundo lugar, en la década de los 90 a nivel mundial hubo varios acontecimientos que marcaron esta época, entre ellos la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento de la Unión Soviética, iniciando la época conocida como la posguerra fría. En el contexto local, Estados Unidos es visto como la única superpotencia, ganándole al comunismo y finalizando la lucha ideológica iniciada en el siglo XIX. Esto se ve fuertemente influenciado en el trabajo de Paul Rand, debido a que su trabajo fue con respecto al diseño comercial. Y estos hechos hizo que diseñara varios pósters importantes en la época, como el póster IBM Latin America de 1990, el póster Tokyo Communications Art de 1991, el póster UCLA Summer Sessions de 1993, entre otros. Analizando los acontecimientos importantes entre los 80s y los 90s, podemos identificar varios aspectos influenciados en el trabajo de Paul Rand. En primer lugar, en la década de los 80s, dado por las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, siendo Estados Unidos un defensor firme del capitalismo y que el trabajo de Paul Rand fuera altamente inclinado al diseño comercial, este realizaba trabajos afín del capitalismo. En especial en esta época donde, dado al alto índice del desempleo, era fundamental fomentar el comercio en el país. Y con medida económica Reagan, analizamos que en el trabajo de IBM, en el póster del diseño de 1981, fue el más reconocido por la síntesis del trabajo con las formas, dándole un giro a la perspectiva del nombre. Además, en este mes, IBM crearon el primer computador personal. A partir de este hecho, de la fomentación económica del país, en 1983 Estados Unidos subió su producción, fortaleciendo así el sector económico del país, dado por la crisis del capitalismo. Esto se vio reflejado en el trabajo de Paul Rand, en la medalla concedida, Type Directions Club y su diseño de los posters Next T, IBM 75, entre otros. Analizando los 90s, siendo reconocido como la época de la posguerra fría, identificamos desde la década pasada un avance en el sector tecnológico. El impacto que tuvo además de Estados Unidos, fue reconocido como superpotencia. Identificamos que el trabajo de Paul Rand fue aumentado y reconocido. Pósters como IBM Latin America de 1990, el póster Tokyo Communications Art de 1991, el póster UCLA Summer Sessions de 1993, el póster English First de 1993, entre otros, hizo reconocer a Paul Rand en sus trabajos funcionales, sintéticos y abstractos, además de comerciales. En esta misma época nos topamos con su fallecimiento, el 26 de noviembre de 1996 a sus 82 años. Cabe resaltar que se ha elegido estas 2 décadas a investigar dado su madurez en su diseño, el reconocimiento que recibe durante este tiempo y sin embargo es necesario indagar un poco más en su juventud para poder identificar cuáles fueron las personas o trabajos que lo influenciaron, en donde debemos tener en cuenta que se destacó desde muy joven, ya que tenía la fuerza expresiva e innovadora que se requería para generar un quiebre, algo que sobresaliera de los demás. El trabajo de Paul Rand fue influenciado por movimientos vanguardistas europeos, como el constructivismo de Steele, el estilo de la Bauhaus, que supo aplicar al arte comercial de Norteamérica. Entre los artistas que lo influenciaron también se encuentra Paul Klee, Lisinski, Le Corbusier, Laszlo Moholy y Cassandre. Más allá de darles una explicación formal de qué pasaba en cada movimiento, cuál era su estética o por qué se dio, me gustaría que identificaran los aspectos en común de todas estas imágenes. Nosotras, tras una investigación exhaustiva de los personajes que influyeron desde muy temprano el trabajo de Rand, podemos concluir que desde muy joven se interesó por el diseño funcional. Fue mezclando cada corriente como el constructivismo, el movimiento de Steele, entre otros, y aspectos de cada artista para poder encontrar un estilo propio, por el cual fue reconocido, en el que podemos identificar el diseño funcional no con tendencia estética, el uso de las tonalidades planas como colores primarios y algunos complementarios, elementos directos sin adorno
sus formas de abstracción, el expresionismo y finalmente el uso geométrico y limpio, y sin saturar sus diseños, lo que dio paso a las formas de esos grandes contenidos abstractos con gracia y síntesis narrativa. En cuanto al análisis de la gráfica, partimos reconociendo que Paul Rand fue un diseñador que fue reconocido principalmente por la implementación de los juegos visuales en sus piezas gráficas. Ahora, en el estudio de los 14 carteles que seleccionamos entre los años 80 y los años 90, podemos definir su estilo como modernismo simple con un buen uso de la tipografía, las formas geométricas y los espacios en blanco. Estos carteles son caracterizados principalmente por el color y su contraste sobre un fondo neutro como el blanco o negro, el uso de formas geométricas y orgánicas que desarrollan un papel importante en la composición, la tipografía de palo seco o de serifas, jerarquías claras por medio del uso de tamaños y puntos focales, un ritmo de lectura preciso, códigos, símbolos y retórica. De los 14 carteles hay dos factores que predominan en el diseño de cada una. En primer lugar, el color saturado que toma un rol fundamental en las piezas. El segundo, la asimetría dispuesta en la composición. En definitiva, cada cartel cumple con el objetivo de comunicar de forma directa y sencilla, haciendo uso al mismo tiempo del humor. Los carteles no son evidencia de las tendencias o conceptos de diseño que eran utilizados en su época correspondiente. Por el contrario, son el reflejo del estudio realizado por Paul Rand frente a los conceptos del constructivismo ruso y el movimiento artístico deconstructivista de Stil y el racionalismo alemán de la Bauhaus. La fuerza comunicacional y la conjugación de la forma y el contenido por medio de la simplicidad y la geometría se manifiestan en cada pieza analizada. Los carteles comunican cada necesidad o mensaje sin tener que hacer uso de una cantidad innecesaria de elementos. Para el estudio de estos carteles hicimos diferentes clasificaciones. La primera es la predominancia tipográfica. La segunda es la presencia del símbolo, del código o de la retórica. Y por último, la predominancia del color. Para finalizar, podemos concluir tras todo el análisis e investigación de los trabajos de Paul Rand, respondiendo a nuestro objetivo general y específico, los juegos visuales que implementa Rand en sus piezas entre los años 80 y los 90 en Estados Unidos, el uso del lenguaje simple y funcional para la realización de un buen diseño, que, en muchos trabajos de Rand, fueron influenciados por su contexto histórico, como concluyo anteriormente. Dado que el trabajo de Rand fue inclinado hacia el diseño funcional y a los sucesos entre los 80s, como la implementación de la economía Reagan y los acontecimientos de la empresa IBM en la creación de una computadora personal, hizo que los trabajos de Rand se vieran sumamente influenciados, además reconocidos, identificando el póster IBM en los pósters de identidad visual más destacados de Rand, así como en los 90s, que en Estados Unidos se declaró como superpotencia y se vio reflejado en el trabajo de Rand por su trabajo diseñístico comercial. Fue de suma importancia dirigirse a la niñez de Rand, debido a que esto nos ayuda a identificar los factores que influenciaron el trabajo de él, en donde, además de nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos, nos ayuda a identificar la estrategia de comunicación que usaba el uso de formas simples y directas, además de abstracciones que lo permiten generar diseños funcionales mediante los juegos visuales que implementa, cumpliendo formalmente lo que se había planteado en el anteproyecto realizado. Muchas gracias por haber escuchado nuestro anteproyecto.